Año 2099. Un tren viaja a la vertiginosa velocidad de 8.000 kilómetros por hora bajo el Océano Atlántico. Los pasajeros acaban de cenar en Nueva York y en menos de una hora estarán tomando el postre en París. ¿Ciencia ficción? Quizá no. Un túnel transatlántico podría estar más cerca de la realidad de lo que pensamos. Megaconstrucciones. Túnel transatlántico. El planeta Tierra. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Un mosaico de mares y océanos que separan a los habitantes del planeta. En un futuro no muy lejano, quizás haya un modo de atravesar los océanos del mundo. Algo que cambie para siempre la opinión que tenemos sobre nuestro cada vez más accesible planeta. Más de 5.000 kilómetros de océano separan al viejo del nuevo mundo. Un túnel transatlántico sería uno de los proyectos más ambiciosos llevados a cabo jamás. Se necesitarían recursos globales a una escala nunca imaginada. Se calcula que se necesitarían 1.000 millones de toneladas de acero, la producción de todo un año de las fábricas de acero. El túnel constaría de unas 50.000 secciones, cada una de ellas de miles de toneladas de peso, ancladas al lecho marino. El coste alcanzaría la escalofriante cifra de 12 billones de euros. Y se tardaría casi un siglo en construirlo, en una de las condiciones de trabajo más duras del planeta. Pero una vez acabado, el túnel transatlántico cambiaría nuestros hábitos de viaje para siempre. Se podría vivir tranquilamente en una orilla del Océano Atlántico y trabajar en la otra. ¿Un sueño imposible? Frank Davidson no opina lo mismo. El túnel transatlántico no está fuera del alcance de la ciencia y la tecnología modernas. Es cuestión de acostumbrarse a las nuevas realidades. Y Davidson debe saberlo. Su empresa ayudó a diseñar el túnel del Canal de la Mancha que une Inglaterra y Francia. Este túnel también se consideraba algo imposible. Pero en la actualidad, 6 millones de pasajeros al año viajan entre París y Londres en 3 horas. Sin embargo, con 50 kilómetros de largo, el túnel parece simplemente un pequeño paso comparado con los 5.000 kilómetros del túnel transatlántico. La idea de un túnel transatlántico ha inspirado a algunos visionarios desde hace un siglo aproximadamente. En 1895, Julio Verne habló de vagones que viajarían a 1.600 kilómetros por hora, propulsados por unos enormes ventiladores a vapor en cada extremo. En 1972, el escritor de ciencia ficción Harry Harrison hablaba de un túnel transatlántico apoyado parcialmente sobre enormes puentes submarinos. Pero construir un túnel submarino para transportar pasajeros a través del Atlántico plantearía retos de proporciones inimaginables. Hay muchos factores que hacen que sea un proyecto extremadamente difícil, por no decir imposible.
los breves periodos climáticos aptos para su construcción, las grandes distancias a las que habría que transportar los materiales y, desde luego, el coste de este enorme proyecto. Difícil, peligroso y desorbitadamente caro. Pero en la mente de algunos visionarios, completamente posible. Cuando empiezas a estudiar el problema sistemáticamente, es una cuestión de investigación y desarrollo. El primer paso sería planificar la ruta más práctica. Dado que la construcción de un túnel submarino podría suponer un coste de 6.000 millones de euros por kilómetro, minimizar las distancias sería una atractiva solución al diseño. De hecho, una de las primeras propuestas hablaba de una ruta norte que partía de la costa de Terranova, en Canadá, y cruzaba Groenlandia e Islandia por tierra y por mar, antes de dividirse hacia Escocia y Noruega. Comparado con el túnel completamente submarino entre Nueva York e Inglaterra, esta ruta reducía a la mitad la parte del proyecto que debería ir bajo el mar. La propuesta, sin embargo, planteaba otros problemas. Las condiciones meteorológicas de Groenlandia dificultarían sin duda el trabajo diario. La solución más sencilla es un nexo directo de 5.000 kilómetros bajo el agua, desde Nueva York hasta la costa de Inglaterra, y de allí a Londres y París. Pero es también la más cara. ¿Se podrá construir algún día un túnel para transportar pasajeros bajo el océano Atlántico? Sería una sobrecogedora proeza de la ingeniería. Abrir un túnel es una ciencia sofisticada que requiere un proyecto de ingeniería muy preciso. En 1987, los operarios de la costa francesa e inglesa dirigían dos topos mecánicos gigantes de 15 metros de diámetro hacia la orilla opuesta y empezaron a perforar. Tres años después, los dos equipos se encontraron bajo el lecho marino del Canal de la Mancha, a solo unos milímetros del lugar estipulado. ¿Pero podrían los ingenieros abrir un túnel que cruce el Atlántico bajo el lecho marino? Es improbable. El túnel del canal exigió 3 años de perforaciones. A ese ritmo, el túnel transatlántico tardaría más de 3 siglos en construirse. Pero hay un problema añadido. El túnel del canal se encuentra a tan solo 60 metros bajo el nivel del mar. Un túnel transatlántico, en ciertas zonas, estaría a casi 8 kilómetros de la superficie. La presión a esas profundidades, casi 500 veces superior a la de la superficie, es sencillamente mortal. Pero no es este el único inconveniente. La dorsal atlántica, una cordillera submarina con volcanes activos, estaría en la trayectoria del túnel. Es una región del lecho marino que tiene, de media, unos 5 terremotos cada día. Perforar en una zona con tal actividad sísmica sería imposible. Por lo que construir un túnel bajo el lecho del océano no funcionaría. Pero, ¿y si se pudiera construir un túnel por secciones pequeñas en tierra para ser posteriormente unidas y asentadas sobre el lecho marino? Este diseño, conocido como túnel sumergido, se utiliza desde hace más de un siglo. El túnel sumergido más largo del mundo se construyó aquí, en San Francisco, en la década de los 70. Cada día, el famoso metro de la ciudad, llamado BART, siglas en inglés de Sistema de Tránsito Rápido de la Zona de la Bahía, transporta a miles de usuarios por el túnel sumergido más largo del mundo. Tiene más de 5 kilómetros
y está a 80 metros por debajo de la superficie, en el fondo de la bahía de San Francisco. El túnel consta de 57 secciones de hormigón prefabricadas, cada una de 15 metros de alto y 200 metros de largo. Pero ¿podría construirse algún día un túnel sumergido 1000 veces más largo que el BART, que atravesara el fondo del Océano Atlántico? La respuesta a esa pregunta quizás se encuentre aquí, en Holanda, en una de las fábricas de túneles más grandes del mundo. Con casi medio país bajo el nivel del mar, los holandeses son expertos en la construcción de túneles sumergidos. Imaginemos que tenemos un túnel grande. Podría ser un túnel tipo caja o tubo. Lo divides en partes, pero antes tienes que construirlas. La construcción de un túnel sumergido se inicia con hormigón. Montones de hormigón. Primero, se hace el suelo de hormigón sobre un gran molde prefabricado. En cuanto se seca el suelo, se empieza con las paredes y el techo. Cada sección de 100 metros de túnel consume casi 30.000 toneladas de acero y hormigón, suficiente como para construir un edificio de 10 plantas. Si el hormigón se seca demasiado rápido, se volverá quebradizo y podría agrietarse. Por eso, los operarios hacen funcionar unos gigantescos generadores de vapor sobre el hormigón durante unos 28 días. Una vez acabada, cada sección del túnel tiene casi la misma longitud que 2 Boeing 747. Un túnel transatlántico necesitaría unas 54.000 secciones prefabricadas. Y para ello, se necesitarían unas 225 fábricas que trabajaran las 24 horas del día durante 20 años. Desde luego, construir las secciones del túnel sería solo el primer paso. Después, habría que transportarlas por mar y ensamblarlas bajo el agua. Cuando se construye un túnel sumergido, cada sección está sellada herméticamente con mamparos de acero en cada extremo. De esta forma, las secciones son herméticas y flotan. A continuación, se inunda el dique seco y las enormes secciones de hormigón son remolcadas por mar. Podemos hacer que flote cada elemento de este dique seco siempre que queramos. Si estas secciones se usaran para el túnel transatlántico, realizarían un viaje muy largo, a veces de hasta 2.500 kilómetros. Y la fase final del proceso sería, con mucho, la más difícil y peligrosa. Cada sección sería remolcada hasta un punto situado exactamente sobre su posición submarina final. A continuación, se llenaría parcialmente de agua para que se hundiera. Unos cabrestantes robóticos controlarían el descenso. Submarinistas, trabajando casi en absoluta oscuridad, usarían el sistema de posicionamiento global, el GPS, para llevar las secciones al lugar exacto. El trabajo sería muy peligroso. Si un submarinista estuviese en el lugar inapropiado en el momento equivocado, podría ser aplastado o su tubo de aire bloqueado por una sección y morir ahogado. La colocación final sería lo más crítico. Cada unión debería ser alineada con precisión. Se usarían gigantescas juntas de goma para que fuese perfectamente hermético. Los túneles sumergidos se asientan sobre unas zanjas creadas para garantizar un ajuste perfecto al fondo.
Cuando las secciones están bien colocadas, se desprenden los mamparos herméticos y el túnel queda sellado. Este proceso se ha perfeccionado para construir túneles submarinos en ríos, bahías y otras pequeñas zonas de agua. ¿Pero podría servir para un túnel transatlántico? Improbable. El Atlántico es sencillamente demasiado profundo. Las secciones normales de un túnel quedarían reducidas a polvo. Con esa presión sería equivalente a aplicar un peso de 2.000 toneladas por metro cuadrado de túnel, y eso en cada metro cuadrado. Sin embargo, hay otro tipo de túneles que no descansan sobre el lecho marino. Es una idea tan novedosa que aún no ha sido puesta a prueba. Algunos ingenieros piensan que este nuevo diseño podría ser el avance necesario para construir el túnel transatlántico. Algo que podría suceder aquí, en Noruega. Esta zona de costa es uno de los muchos fiordos creados por los glaciares hace miles de años. Es una zona de Noruega caracterizada por una deslumbrante belleza natural que cada vez atrae a más turistas que provocan constantes atascos. La cola para el ferry puede durar horas. La única alternativa es tener una embarcación propia o hacer un largo trayecto por carreteras de montaña. No hay soluciones sencillas a este problema. Los fiordos son demasiado profundos para un túnel sumergido normal. Algunos consideran que construir puentes perturbaría el paisaje de forma inaceptable. Parecía una situación de difícil solución hasta 1987, cuando un grupo de ingenieros se dispuso a probar una nueva y audaz teoría. Un túnel que flota, sumergido a unos 25 metros bajo la superficie del fiordo. Un túnel flotante sumergido. El túnel flotante sumergido y el túnel sumergido son similares. Mientras el sumergido descansa en una zanja en el lecho marino, el flotante está suspendido, rodeado de agua por todas partes. El diseño es ingenioso. Dentro del túnel, una proporción cuidadosamente controlada de aire y lastre permite que flote a la profundidad deseada, en este caso, 25 metros bajo la superficie. Este principio es el que se usa en los submarinos de todo el mundo. Dentro de un submarino, los tanques de lastre, independientes de la zona habitable, pueden llenarse de agua o de aire, modificando así el peso y la flotabilidad. El túnel flotante sumergido funcionaría igual. Y para asegurarse de que no sube a la superficie, varias amarras lo anclarían al fondo. Si se construyera uno así en Noruega, resolvería los problemas de tráfico y se preservaría la belleza natural de la región. Cuando estudias todas las alternativas, el túnel flotante sumergido resulta ser lo más interesante. Pero como todas las ideas revolucionarias, el túnel flotante sumergido ha topado con el escepticismo público. Nadie, ni siquiera aquí en Noruega, quiere ser el primero en hacer realidad este nuevo diseño. El gobierno local ha pospuesto el proyecto. Pero los ingenieros, sin embargo, siguen siendo optimistas. Están convencidos de que la tecnología demostrará su eficacia. ¿Y en el Atlántico? ¿Podría un túnel flotar casi 5.000 kilómetros entre Nueva York y el Reino Unido? Walter Grants ha trabajado con diseños de túneles flotantes y a pesar de ello se muestra escéptico. Sería una estructura muy impactante si pudieras verla bajo el agua, comunicando Londres y Nueva York. El problema fundamental es cómo mantenerlo en su sitio.
¿Qué podría impedir que un túnel flotante así de largo, por ejemplo, se desplazara? En algunas zonas, quizá fuera posible construir pilares gigantes, como en un puente submarino. Pero no en el Atlántico. Se necesitarían miles y miles de torres, algunas de ellas de varios kilómetros de altura, cientos de veces más altas que los pilares de los puentes actuales. Los propios pilares serían un proyecto de construcción de más envergadura que el túnel. Otra opción sería sostener el puente desde arriba. Enormes pontones flotantes mantendrían el túnel en posición desde la superficie. Pero no aquí, donde los pontones estarían sometidos a las violentas condiciones climáticas del Atlántico. Y lo peor es que la poderosa corriente del Golfo atraviesa el Atlántico de una orilla a otra. Una corriente submarina que mueve diariamente 100 veces más agua que el Nilo, el Amazonas, el Mississippi y el río Yangtze juntos. Existe, sin embargo, otra técnica usada para estabilizar pesados objetos flotantes en mar abierto y que ya se está usando en plataformas petrolíferas. A 160 kilómetros de la costa de Noruega, en el Mar del Norte, la plataforma petrolífera Heidrun está sometida a las fuertes corrientes submarinas y, sin embargo, lleva casi una década sin moverse de su sitio. A principios de los 90, se construyó la plataforma en un astillero y se llevó flotando a alta mar. Las anteriores plataformas petrolíferas de hormigón podían descansar sobre el lecho marino en aguas relativamente poco profundas. Pero en las aguas profundas del Mar del Norte, los ingenieros tuvieron que idear algo nuevo. El nuevo diseño exigía tubos de acero que bajaran cientos de metros desde la plataforma petrolífera hasta el fondo marino. Al final de cada tubo había una enorme ancla de succión. A medida que se introducían las anclas, el agua era succionada, creando un sello hidrostático. Las anclas hacen la suficiente fuerza como para mantener la plataforma de 330.000 toneladas en su sitio. Además, la plataforma puede ser trasladada fácilmente a un nuevo lugar, simplemente liberando presión en las anclas. El comportamiento del sistema es algo similar a un péndulo colocado al revés. Piense en el reloj del abuelo. Cuando el peso está aquí arriba, es empujado hacia abajo por la gravedad. Si le damos la vuelta y ponemos el elemento flotante en la parte superior y lo anclamos al fondo del mar, después, cuando llegan las olas, es presionado un poco hacia abajo y la flotabilidad lo empuja hacia arriba. Desde que la Heidrun demostró que esta técnica funcionaba, ha sido utilizada por otras plataformas y ahora se sugiere su empleo para los túneles flotantes sumergidos. ¿Pero podría adaptarse a un túnel transatlántico? ¿Podría una mezcla de tecnología submarina, ciencia del hormigón, conocimientos del Mar del Norte y un péndulo al revés ser la respuesta? Si viajar de Nueva York a París a unos 8.000 kilómetros por hora por un túnel submarino que atraviese el Atlántico llega algún día a hacerse realidad, importantes obstáculos científicos y tecnológicos deben ser superados. Pero recientemente, los ingenieros han meditado seriamente sobre estos obstáculos y están planteando soluciones. Creen que la profundidad ideal para un túnel flotante sumergido sería de unos 100 metros. Dicha profundidad sería la adecuada para evitar el tráfico marítimo y a la vez minimizar los problemas de presión. Cables de acero que llegarían al lecho marino mantendrían el túnel en su sitio. Los cables de un puente colgante mantienen levantado el tablero del puente.
Los cables del túnel lo mantendrían sumergido. Los cables combinan resistencia y una cantidad exacta de flexibilidad. El túnel tendría que balancearse solo un poco para absorber la energía de las corrientes submarinas o la inevitable colisión con un gran animal marino, o quizás algo peor. ¿Cuál sería entonces el diseño más adecuado para el túnel? Los ingenieros creen ahora que se construiría con 54.000 secciones de hormigón prefabricadas. Cada sección tendría una capa exterior de acero inoxidable. Directamente bajo el acero iría una capa de espuma de alta flotabilidad. Bajo la espuma, otro casco de acero y dentro de este, el interior de hormigón del túnel. En el interior se colocarían vías al este y al oeste, así como una vía auxiliar en el centro para casos de emergencias. Sobre las vías y bajo ellas, los tubos de servicio proporcionarían energía, comunicaciones y accesos para reparaciones. Y dado que el Atlántico tiene actividad sísmica, todo el túnel, con sus 100.000 cables de amarre, estaría continuamente controlado por un enorme sistema GPS. Cualquier cambio en el lecho marino activaría un sistema automatizado que reajustaría la tensión de los cables. Si se llega a construir, el túnel transatlántico será uno de los proyectos de construcción más grandes, complejos y caros de la historia. Se necesitarían miles de obreros trabajando durante décadas, sometidos a unas de las condiciones meteorológicas más duras del planeta, sobre todo en alta mar, donde los equipos especializados se sumergirían para acoplar y amarrar cada una de las 54.000 secciones del túnel. Las primeras secciones podrían colocarse bajo el puerto de Nueva York y después proseguirían las obras ya en el Atlántico. Los obreros vivirían en plataformas flotantes que los trasladarían por el mar. Los submarinistas ayudarían en las maniobras de colocación. Pero sujetar los amarres al lecho marino solo podrían hacerlo los vehículos sumergibles, ya que ningún submarinista podría soportar la presión a tal profundidad. Los ingenieros calculan que el túnel consumiría la producción total de todas las fábricas de acero del mundo que trabajarían las 24 horas del día durante más de un año. Lo que, por supuesto, plantea otro problema más. El coste de este túnel sería de billones, quizá decenas de billones de euros. De hecho, el coste sobrepasaría el Producto Nacional Bruto de un gran número de países. Se necesitaría una operación combinada entre el gobierno y la industria privada y la solidaridad de la gente, que vería más positivamente la mejora de la vida en la Tierra. ¿Pero merecería la pena el esfuerzo? ¿Podría semejante empresa llegar a justificar su enorme coste? Las respuestas a estas preguntas dependen de un factor: la velocidad. A principios del siglo pasado, la forma más rápida de atravesar el Atlántico era en barco. El viaje duraba unos 6 o 7 días. Los aviones a reacción redujeron la duración a 6 o 7 horas. Hasta hace poco, el método comercial disponible más rápido para cruzar el Atlántico era el Concorde supersónico, que hacía el viaje en unas 3 horas. Ahora que el Concorde ha sido retirado, las únicas opciones de aviación que quedan son subsónicas. ¿Un tren supersónico? Quizás sí, si fuera eléctrico. En la actualidad,
los trenes más rápidos que existen viajan entre Tokio e Hiroshima, en Japón. Se les conoce como los trenes bala. 3 elegantes y vanguardistas trenes que alcanzan velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. No está mal, pero no llega para atravesar la vía atlántica. Para que un túnel transatlántico fuera factible, los diseñadores tendrían que construir un tren que pudiera viajar 20 veces más rápido que los más rápidos de hoy en día. Y por increíble que parezca, es teóricamente posible. Lo que limita la velocidad en un tren es la fricción que ejerce su peso sobre las vías. Pero, ¿y si se pudiera reducir o eliminar esa fricción? Aquí, en Alemania, los ingenieros están probando un tren experimental que elimina la fricción sobre las vías. Porque este tren no se desplaza sobre vías, ni siquiera tiene ruedas. Este tren literalmente flota sobre un campo magnético. Se llama maglev, que viene de levitación magnética. La tecnología del maglev es como la de un tren normal, solo que usa electroimanes. En lugar de tener ruedas y vías, lleva imanes para levantar y guiar el vehículo, y un sistema de propulsión sin contacto que impulsa el vehículo por el carril guía. Con un imán potente, cualquier cosa literalmente levita. Una gota de agua, un cubito de hielo, incluso una fresa. Cuando el sistema maglev se activa, un potente campo electromagnético empuja el tren hacia arriba hasta que queda a unos 2 centímetros de la vía. Los generadores de la vía empiezan a producir ondas de energía magnética que propulsan el tren hacia adelante. Como el tren nunca entra en contacto con los raíles, no hay fricción. Y eso hace que la energía del tren sea muy eficiente y muy rápida. El modelo actual está diseñado para alcanzar velocidades de 500 kilómetros por hora, pero en teoría, el maglev podría viajar mucho más rápido. En teoría no existe una velocidad límite para el sistema maglev. Hay límites prácticos, también los hay económicos. Pero la tecnología en sí es capaz de alcanzar altas velocidades. La tecnología maglev encierra la esperanza de un sistema de tren transatlántico que podría, algún día, atravesar un túnel submarino a una velocidad 3 veces superior a la del Concorde. Pero para alcanzar los 8.000 kilómetros por hora, habría que resolver otro problema. Vencer una fuerza que limita la velocidad de todos los objetos terrestres: la resistencia al aire. Cuanto más rápido vayas, mayor resistencia al aire y más energía gastas. Si puedes librarte de esa resistencia haciendo que el tren circule en el vacío, entonces obviamente se puede viajar a velocidades superiores con la misma energía que usamos hoy para viajar a casi 500 kilómetros por hora. El túnel transatlántico tendría que estar totalmente libre de aire, un vacío perfecto. Los ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts analizan las propiedades de los objetos que se mueven en el vacío. Se añade humo para poder apreciar el aire. La maqueta del tren se desliza despacio, empujando el aire que hay ante él. Sin aire en el tubo, el efecto resulta obvio, ya que la velocidad de la maqueta se triplica. Desde luego, vaciar el aire de este tubo de 2 metros es una cosa, y crear un vacío en un túnel de 5.000 kilómetros es otra muy distinta. Para eliminar todo el aire del túnel transatlántico y crear el vacío necesario para un tren de alta velocidad, se tardarían varios meses, a una velocidad de bombeo de millones de centímetros cúbicos por hora.
Se necesitaría la fuerza de bombeo de casi 100 motores de un Jumbo funcionando sin descanso a la máxima potencia durante 2 semanas. Aún suponiendo que los problemas de la levitación magnética y de la técnica de vacío pudieran resolverse, los ingenieros se enfrentarían a otro problema muy humano. Las personas no soportan muy bien la fuerza G. Cuando un objeto, un transbordador espacial, un avión a reacción o un tren se ve sometido a la aceleración del despegue, del frenado o de una curva, sus ocupantes sufren esos cambios como un cambio de peso aparente. Se denomina fuerza G. Los astronautas pueden experimentar hasta 3 Gs, o 3 veces su peso normal, cuando el cohete acelera para salir de la atmósfera. Cuando están en órbita, viajando a 27.000 kilómetros por hora, la fuerza de la gravedad ejercida por la Tierra es compensada por las fuerzas inducidas por su trayectoria en torno al planeta. Y así, experimentan 0 Gs, o la ingravidez total. Niveles G muy altos pueden ser peligrosos. Este piloto está sufriendo 9 Gs en un centrifugador. Tiene la sensación de que pesa unos 1000 kilos. Pronto la sangre deja de fluir por su cerebro y se desmaya. Nadie dice que un tren transatlántico pueda producir fuerzas G tan altas, pero sí que produciría ciertos cambios notables al alcanzar las velocidades necesarias para efectuar un viaje corto y económico. Si los pasajeros del tren transatlántico tuvieran que soportar ese tipo de fuerzas, habría un montón de asientos vacíos. Por suerte, eso no sucederá. La clave para la comodidad sería una aceleración controlada y gradual. Iniciando su viaje hacia el este desde Nueva York, el tren pasaría primero por una cámara estanca e iría acelerando gradualmente durante los primeros 1000 kilómetros. Tardaría unos 18 minutos en alcanzar su velocidad máxima de 8000 kilómetros por hora. Los pasajeros irían sentados en asientos giratorios diseñados para reducir las fuerzas G. Y como el tren literalmente flotaría sobre un campo magnético, los pasajeros casi no notarían golpes o sacudidas. Cada vagón sería igual que una nave espacial hermética con su propio aire presurizado recirculando. A la máxima velocidad, el tren iría más rápido que una bala disparada con una pistola, recorriendo unos 2500 kilómetros en los 18 minutos siguientes. La fase final del viaje serían los 18 minutos de deceleración. El tren se detendría en la estación de Londres justo 54 minutos después de salir de Nueva York. Más rápido que ir al aeropuerto en hora punta. Unos generadores situados en ambas estaciones proporcionarían la energía necesaria al sistema. Suministrarían energía a las subestaciones situadas en el túnel de servicio, bajo el carril guía. Es un plan elegante y ambicioso. Pero, ¿y si algo saliera mal? El fuego es una de las principales preocupaciones de los ingenieros de túneles. En un túnel, el humo no tiene por dónde salir, haciendo que los incendios resulten muy destructivos. Por esta razón se instalarían sistemas de supresión de incendios en cada vagón. Una colisión también sería catastrófica. Debido a la velocidad y a las grandes distancias, el daño podría ser terrible y los rescates increíblemente complicados. ¿Y si un tren tuviera que efectuar una parada de emergencia en el túnel? ¿Podría un tren que viajara tras él a 8000 kilómetros por hora detenerse a tiempo para evitar un impacto devastador?
Para evitar desastres, el túnel tendría que estar vigilado constantemente, controlado por una red de sensores. Esta red registraría de inmediato cualquier fallo, grande o pequeño, en cualquier punto del túnel. Los ordenadores pasarían automáticamente al modo de emergencia y se ejecutarían protocolos automatizados para minimizar los daños. Pero aunque los ingenieros intenten anticipar cualquier eventualidad, por desgracia, no siempre es posible. Siempre tienen que esperar lo inesperado. Año 2099. El siglo XXI ha sido testigo de muchos avances de la ciencia y la tecnología. Uno de los más importantes ha sido la construcción de un túnel ferroviario flotante sumergido bajo el Atlántico que a diario lleva a sus pasajeros de Londres a Nueva York en menos de una hora. Una tarde de viernes, en la terminal del túnel de Nueva York, el tren de las 5:30 sale con destino a Londres. 1000 pasajeros se acomodan a bordo para un viaje corto y agradable. Pero a unos 1200 kilómetros en el mar les aguarda una catástrofe. Un submarino nuclear está perdiendo energía. Han perdido el control de la dirección. Mientras la tripulación se esfuerza por solucionar el problema, empieza a fallar un sistema tras otro. El capitán, de pronto, se encuentra sin control sobre la dirección del submarino y también sin el sonar. El submarino se mueve a ciegas y está fuera de control. Se dirige hacia el túnel transatlántico. El submarino pesa 45.000 toneladas y va armado con 16 cabezas nucleares. Una colisión sería catastrófica. Pero cuando el submarino está a 3 kilómetros del túnel, los sensores electrónicos de movimiento lo detectan y disparan las alarmas del control central. De inmediato, las amarras más cercanas a la zona vulnerable se aflojan automáticamente para que el túnel se balancee al recibir el impacto. Demasiada oscilación sería un problema. Si el túnel se mueve demasiado de su posición correcta, el carril guía del maglev se deformaría, provocando un descarrilamiento a 8000 kilómetros por hora. El tren y sus pasajeros se evaporarían de inmediato. En el submarino, la tripulación consigue arreglar los sistemas de propulsión de emergencia. Es demasiado tarde. A solo 100 metros del túnel, el capitán da marcha atrás a toda potencia mientras la tripulación se prepara para el impacto. El túnel se agita con violencia, pero aguanta. Las paredes de hormigón y acero absorben el golpe y solo sufren pequeñas grietas superficiales. Por increíble que parezca, los pasajeros no notan ni un solo golpe. A 8000 kilómetros por hora han pasado por el punto de impacto en menos de un microsegundo. En pocos días se enviará un grupo de submarinistas para reparar los daños. Por suerte, en este caso, todo salió bien. Y eso es lo que esperan los diseñadores del túnel. Por supuesto, nadie podrá saberlo con seguridad, a menos que se construya. Un túnel transatlántico. Nada en la Tierra se aproximaría a algo de escala tan grande. Todo, desde las grandes pirámides hasta la muralla china, se quedaría en comparación pequeño. Y sin embargo,
A pesar de su coste desorbitado y de los retos técnicos, visionarios como Frank Davidson creen que algún día puede que se construya. Aunque es un problema muy difícil, el proyecto no es tan arriesgado como viajar a la Luna. Si se construyera un túnel así, sería una de las maravillas mundiales de la ingeniería. Y como ingeniero, me encantaría ponerlo a prueba. No podemos olvidar lo lejos que ya hemos llegado. Las cosas que hoy damos por sentadas se consideraban impensables ayer. Parece que nuestro destino colectivo es transformar los imposibles de hoy en las realidades del mañana.